Luciano Mondino es argentino, está en Madrid, ha hecho másters en política internacional y es un destacado analista internacional con el cual vamos a tratar de repasar un poco qué es lo que está ocurriendo en Franja de Gaza. Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Muchas gracias. Buenos días. No, al contrario, gracias a vos por atendernos. ¿Por qué no nos das una visión general de lo que estás observando para luego empezar a desmenuzar poco a poco? Mirá, en la Franja de Gaza hay desde hace casi 2 años, desde el 7 de octubre del 2023, una guerra que es una guerra de tipo urbano que se desarrolla dentro de la Franja de Gaza por una operación militar que lleva adelante el ejército de Israel a partir de lo que fue la masacre del 7 de octubre del 2023, que fue la masacre de Simchat Torah. En ese día, esa mañana del sábado, el grupo terrorista Hamas, a través de sus fuerzas Nukba, que es la unidad de élite, y muchos gazatíes civiles que no están necesariamente enfilados dentro de Hamas, ingresaron a las zonas de los kibutzim y del Festival Nova, una fiesta donde se reunían cientos y miles de jóvenes israelíes de distintas nacionalidades, distintas religiones, y que además los unía algo que es muy curioso realmente, que era un festival por la paz. No era un festival que pasaba desapercibido, era un festival muy cerca de la frontera de la Franja de Gaza con un claro mensaje de paz y convivencia con los palestinos de la Franja de Gaza. Estos jóvenes fueron atacados junto con los kibutzim del sur de Israel, estas comunidades del sur, dejando un saldo de más de 1.200 asesinados y 251 secuestrados, de los cuales 50 todavía están al día de hoy en la Franja de Gaza, secuestrados por el grupo terrorista Hamas. Sabemos que Hamas en la Franja de Gaza, como lo es Hezbollah en el Líbano, los Hutís en Yemen, otros grupos también en Cisjordania, como era la Siria de Bashar al-Assad e Irak, formaban parte de la estrategia de pinza que la República Islámica de Irán sostuvo, o un anillo de fuego sostuvo alrededor de Israel y en la península arábiga para intentar debilitar al Estado de Israel desde el año 1979, un año muy importante en la historia de Irán y del Medio Oriente, porque es allí donde se establece en Irán justamente un régimen muy cuestionado, muy violento, exportador del terrorismo como el régimen de Ali Khamenei, que es la República Islámica de Irán, y que tiene como su motivo de vida la destrucción del Estado de Israel. Entre otras cosas, también porque si analizamos el contexto en el cual ocurrió el 7 de octubre del 2023, veíamos que en ese entonces Arabia Saudita, que es el líder de los países musulmanes sunitas, estaba cerca de firmar la normalización y avanzar en acuerdos estratégicos y de seguridad con el Estado de Israel. Estos dos, Arabia Saudita e Israel, fuertes enemigos también de la República Islámica de Irán. Israel, porque es el Estado judío en el Medio Oriente, y el motivo de vida del régimen iraní es la destrucción de Israel. Arabia Saudita, porque como decía, es el líder de los sunitas, mientras que Irán es el líder de los chiitas. Esta es la simplificación quizás más rápida que pueda hacer de una guerra, de un cisma que hay dentro del mundo islámico desde hace muchísimo tiempo, que excede lo religioso, que traspasa temas políticos, estratégicos, económicos. Dentro del Golfo también hay una zona muy importante que es el Estrecho de Hormuz, por donde pasan miles de barriles de petróleo al día y que es un punto estratégico para la energía, especialmente frente a lo que ocurre en la guerra europea y lo que ocurre también en la zona del Mar Rojo. ¿Qué es Claro, lo que pero tenemos desde el 7 de octubre? Sí, sí, ¿alguien, perdóname. alguien puede entender y Ujú, aceptar todo sí. lo que Ujú, estás en este momento desarrollando, pero a ujú, partir de lo que vino después es que empiezan los fuertes cuestionamientos hacia totalmente. Israel por, Hacia Israel. por Ujú, la, digamos, por la respuesta que ha dado. Y en ese sí, sí, sí. contexto también me gustaría Ujú, tu visión, ¿no? sí, sí, sí. Mira, hay dos cosas que aclararía con eso. Al principio de la guerra se le pedía a Israel o se intentaba obligar a que Israel actúe con proporcionalidad. La proporcionalidad es muy difícil de sostener cuando estás enfrentando
a un grupo terrorista que el día 7 de octubre, como es Hamas, del año 2023, entró a Israel a violar, asesinar y secuestrar personas civiles. Nosotros en Argentina tenemos el caso de los Vivas, los hermanos Vivas, Ariel y Kefir, Ariel de 4 años y su hermano Kefir de 9 meses, que fueron secuestrados por el grupo terrorista Hamas en octubre de ese año y fueron asesinados en el cautiverio de la Franja de Gaza. Luego, un año después, fueron devueltos sus cuerpos en un escenario macabro que montó Hamas dentro de la Franja de Gaza. Si Israel hubiese actuado con la proporcionalidad que le pedía gran parte de la comunidad internacional, tuvo que haber ido a secuestrar y asesinar y entregar de forma macabra los cuerpos de niños civiles inocentes de la Franja de Gaza, Israel no iba a actuar igual. Lo que tenés ahí, en esa idea de proporcionalidad o de similitud en la respuesta al accionar de Hamas, es un Estado democrático en el que con sus diferencias y sus claros y sombras, como tiene todo sistema democrático alrededor del mundo, pero con un ejército que es un ejército regular, que tiene una doctrina, que tiene una conducta y que sigue un régimen de rendición de cuentas políticas y hacia adentro también de las fuerzas militares. Jamás no es eso, jamás por naturaleza propia, como Hezbollah en el Líbano o el Estado Islámico en el Levante, son organizaciones terroristas que no tienen ningún tipo de naturaleza ligada al derecho internacional. Su propia existencia es anterior al derecho internacional. Te voy a dar, mira, una idea más respecto a esto. Hoy decía, el ataque terrorista de Hamas ocurrió el 7 de octubre del 2023, en el mismo momento en el que Israel estaba muy cerca de firmar los acuerdos de Abraham, firmar una normalización Ujú. con Arabia Saudita. Sí. Esto obligaba a Israel, porque aquí vamos a hacer una pregunta que quizás nos hacemos todos. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros como país si al lado, imaginemos Argentina, si en Bolivia o en Uruguay existiera una organización paraestatal que está fuertemente arraigada en la población vecina que te quiere aniquilar? Aniquilar significa que te quiere borrar del mapa. Te quiere borrar, no es que quiere que el gobierno de Netanyahu caiga, te quiere borrar del mapa, quiere hacer desaparecer a 10 millones de personas. ¿Cómo reaccionaría Argentina si recibe de Bolivia o de Uruguay un atentado terrorista como el que recibió Israel el 7 de octubre del 2023? Nadie dudaba que el ejército de Israel iba a ingresar en la Franja de Gaza. Un escenario que es muy complejo, porque lo que decía hoy es un escenario de guerra urbana, es un escenario en donde cada una de las ventanas de los edificios que ves, aquellos que hoy han quedado en pie, hoy tenés más de un 70-80% de la Franja de Gaza que es inhabitable, pero cada ventana de cada edificio era un lugar donde los francotiradores de Hamas se colocaban para o bien atacar a las fuerzas de defensa de Israel que ingresaban, o bien para utilizar a la población local de la Franja de Gaza, los palestinos, como sus escudos humanos. Jamás opera en zonas civiles, en escuelas, en hospitales, en mezquitas y en iglesias. Esto no es nuevo, no empezó el 7 de octubre del 2023. En la página de la UNRWA, que es la Agencia para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, que es parte de Naciones Unidas, había, creo que ahora sigue estando, no lo he revisado estos últimos meses, pero había un artículo en el cual denunciaban al grupo terrorista Hamas porque utilizaba las escuelas de la ONU para esconder cohetes y para también esconder muchos de los armamentos que utilizaban o que intentaban luego sacar de la Franja de Gaza a través de los túneles en la península del Sinaí. Por eso hay que tener mucho cuidado con la idea primero de proporcionalidad. Israel no iba a cometer las atrocidades y no las ha cometido que cometió el grupo terrorista jamás, y tampoco iba a enredarse en una guerra en la cual ya de por sí es una trampa estratégica en muchos aspectos. Esto lo estamos viendo en las últimas horas con la voluntad política de Israel de volver a introducirse, de ocupar la Franja de Gaza y el ejército diciendo, cuidado porque nos podemos meter en un gran problema. Antes de pasar a ese tema, me gustaría Uh también -huh. repasar. Vos recién Sí, hablabas de esa advertencia que hacía Naciones Unidas, que evidentemente la debe haber borrado, y si no la borró, la ha ignorado, porque la no guerra, lo sé, puede ser. si se quiere una palabra, la guerra mediática o la guerra de la propaganda, la está ganando, en este caso, el terrorismo de Hamas. Hay, Sí, bueno, sí, claro. estás en España y me imagino
que ni bien Ujú. salís a la calle ya te debes topar con un antisemitismo que Muy fuerte y muy marcado. debe atravesar y penetrar el aire. Entonces, Ujú. Sí, eh, está claro. España, Francia, poco a poco fueron ganando el territorio de esta opinión pública en favor de Hamas, el Reino Unido. Ujú, Cierto sector de Alemania está condescendiente con esta idea. En este caso, el actual gobierno, que es de derechas, se lo está ujú, pensando. Pero digo, ¿cómo logra un terrorismo de Hamas, en este caso? Ayer Yihad Islámica estaba operando también en Franja de Gaza, que destruyó 2 tanques israelíes. Entonces digo, ¿cómo logra el ujú. terrorismo sobrevivir a todo esto y además tener la propaganda a favor? Mirá, hay una cuestión que es muy particular del territorio de la Franja de Gaza. Desde el 7 de octubre, el Estado de Israel se desplegó en distintos frentes. Estaba el Líbano, estaba Yemen, distintos frentes que también el propio Irán, que Israel tuvo que luchar en el día a día. La Franja de Gaza tiene una particularidad. Vos te estás metiendo con ejército regular a combatir a un grupo terrorista que es una milicia que primero no persigue ningún tipo de doctrina militar y no va a respetar ningún tipo de normativa del derecho humanitario internacional. Está Y claro. esto hay quienes te van a decir, no, bueno, pero es que Israel, no, no, Israel sí que lo cumple. Que haya luego alguna advertencia, que el propio, incluso hay excesos dentro del ejército de Israel, que es el propio ejército el que sanciona y aparte de sus fuerzas, eso es otra cosa. Pero jamás, por naturaleza propia, es una organización terrorista contraria al derecho internacional. Es ilegal en los términos de la normativa del derecho humanitario internacional. Por encima de esto, Israel está disputando una guerra dentro de un territorio en el cual la población de la Franja de Gaza viene gobernada por Hamas desde hace muchos años, año 2006, un año después de que Israel se retira de forma unilateral de la Franja de Gaza. En el 2005 Israel dice, me voy, dejo la ocupación que empezó en el año 1967, no tengo nada más que hacer, retiro a poblaciones locales que estaban allí desde hacía muchísimo tiempo y retiro a las fuerzas militares. ¿Para qué? En vista de los acuerdos de Oslo, le entrego la Franja de Gaza a la autoridad palestina y dejo que sean los palestinos los que construyan su proyecto de autodeterminación, que en definitiva esa es la idea que dice la causa palestina perseguir. ¿Sabes cuál fue el resultado? Cuando los palestinos fueron a elecciones, votaron a Hamas, votaron a un grupo terrorista que no solo en su carta fundacional incluye artículos que hablan de la eliminación del Estado de Israel. Voy a hacer de nuevo un paralelismo para que se entienda. Es como si la Constitución Nacional de Chile incluyera artículos en su constitución que dijera que el Estado de Chile busca la eliminación y la destrucción del Estado argentino. Como argentino, ¿qué sentirías? Eso es lo mismo que percibe Israel, una amenaza existencial por parte del grupo terrorista Hamas. Hay una segunda cuestión sobre esto. ¿Por qué Hamas logra ser el gobierno de la Franja de Gaza? Porque cuando tenés gobiernos terroristas, yihadistas, islamistas, que están fuertemente arraigados en la población civil, es muy difícil separar hasta qué punto hay realmente una población civil que ha caído de forma involuntaria en los brazos de Hamas, o realmente hay una población civil que ha permitido que Hamas construyera su poder dentro de lo que es la estructura civil de la Franja de Gaza. No olvidemos que Gaza es una sociedad de clanes, no tiene una construcción social como podemos tener nosotros aquí en España o en Argentina. Es muy distinto, Está una claro. construcción de clanes. Yo Eso es muy, muy distinto. recién te preguntaba, Luciano, por la guerra Ujú. mediática, Sí, a eso, ese es a el punto punto. tal que, por ejemplo, Ese es el punto claro. Ujú. diarios de alta reputación, pero no te voy a decir Totalmente. Clarín en Argentina No, no, o, pero no sé, o pero El mirá lo que Mundo pasó con en el, España, The New York claro, Times, The el Washington New York Post, Times, sí, y así el New podemos York nombrar Times, cada uno de ellos, sí, sí, el New tienen, York tienen Times, una postura pro-palestina que a veces totalmente, pero, hasta llama mucho la exacto, atención. pero mirá, no solo eso, sino que vos te dedicás hace mucho tiempo al periodismo. Sabés que la fuente en en el periodismo es casi o tan importante como la honestidad intelectual a la hora de comunicar e informar.
el New York Times utilizó la foto de un niño con una malformación genética y la hizo pasar como un niño desnutrido de la Franja de Gaza. Esto no estoy diciendo que en Gaza no haya problemas con la seguridad alimentaria, probablemente también en el contexto de la guerra, sino que estoy diciendo que hicieron pasar a un niño con una malformación genética cuyo hermano no está desnutrido como si fuera un muerto de hambre de la Franja de Gaza. Esto es, además de la propaganda de Hamas, es aberrante que un medio de comunicación occidental pueda desplegar de esta forma o ser más que un medio de comunicación, terminar siendo un portavoz de Hamas. ¿Qué hay detrás? A mi juicio te diría, habría que investigar un poco la trazabilidad de quién Claro, está financiando muchos de los medios occidentales, qué exacto. pasa con la retórica de Qatar, qué pasa con el dinero de los países árabes que llegan a los medios de comunicación, qué pasa con la opinión pública internacional que le crea jamás como si fuera una fuente infalible, que en realidad es como haberle creído al Estado Islámico en el año 2011 o 2012 cuando estaba degollando gente en el Levante. Es decir, creerle a Hamas no es solamente creerle a un actor beligerante que por naturaleza va a decir voy a intentar ensuciar a Israel, es darle crédito a una organización yihadista que no solo que ha cometido una masacre en Israel, sino que está cometiendo y es parte de todo un entramado de exportación del terrorismo que dirige la República Islámica de Irán y que tiene incluso en el mundo árabe un rechazo muy grande. ¿No tuviste en estos 2 años, ni en el Cairo, ni en Amán, Jordania, ni en el Golfo, ni hablar Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Qatar, no tuviste ninguna demostración de apoyo en la calle con banderas palestinas como se ve en Madrid, en Londres o en París? Ahí te das cuenta la disociación con la realidad que hay en los países europeos, principalmente los occidentales. No, lo que es peor, El caso de América podríamos Latina decir, quizás te sumaría con lo de Irán. vos mencionaste Egipto, mencionás a Jordania, Claro, por el contrario, le dan la espalda, ¿no? Porque Egipto, que tiene una pero frontera natural claro, con Franja de totalmente. Gaza, podría abrir la frontera. El presidente del Sisi podría Mirá, decir, bueno, totalmente, que pasen los palestinos que están totalmente, y soportando no lo la hace. hambruna. Te quería preguntar sobre la Ujú. hambruna. ¿Existe la hambruna que se está No, 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 a ver, denunciando en todo el mundo? una hambruna tuviste en Yemen o en Sudán, no lo tenés en la Franja de Gaza. Y acá hay datos que te demuestran esto que estoy diciendo. Primero, en ningún momento hubo una intención de cortar el suministro de ayuda humanitaria, es decir, de alimentos y medicinas principalmente y agua potable, a la Franja de Gaza desde Israel. Desde el 7 de octubre del 2023, cuando empieza esta guerra, entraron más de 1,5 millones de toneladas solo desde el paso de Israel. Esto te demuestra una voluntad política Claro. de Israel de ir a alimentar al enemigo. Preguntale a los iraquíes cuando entraron en guerra con Irán si sostenían la ayuda humanitaria entre los dos países, o los países europeos en la Segunda Guerra Mundial si sostenían los canales de ayuda humanitaria, o lo que sucede en Darfur, en Sudán, o lo que sucede también en las zonas del Congo o el Sahel, o lo que ocurre en Mauritania. Estamos distorsionando, como empezaron a distorsionar hace tiempo el concepto del apartheid, o distorsionan el del genocidio, y están distorsionando también el de la hambruna. Los datos en la Franja de Gaza lo que te muestran y las tendencias es que tenés una guerra muy compleja por la naturaleza contrainsurgente que mencionaba al principio, en el cual se sostiene en el tiempo con un Hamas que además roba la ayuda humanitaria, y esto está incluso hoy respaldado también por Naciones Unidas, que dice, yo envié o distribuí cerca de 2.000 o 3.000 camiones y me doy cuenta que 9 de cada 10 fueron saqueados Pero si por grupos armados. están los videos que así lo Están los certifican. videos, es decir, claro, Ayer ese es el hubo tema. Claro, una defensa de ese lote de ujú, alimentos de parte de las DFI totalmente. que terminaron matando a 40 terroristas. Pero el problema Claro, es exacto. que luego va Reuters, va Associated Press y dice, Sí, mataron y a saca la 40 foto. gazatíes, lo cual es falso. Porque, claro, pero es falso, pero también es falso porque jamás se mueven los ambientes civiles. Entonces, jamás no utiliza, no, jamás no es un ejército regular
que se identifica como, por ejemplo, en Ucrania y Rusia, quitando lo que son las guerrillas y las milicias que operan en los escenarios convencionales. Jamás, en Hamas o en la Yihad Islámica Palestina, tenés tipos que durante el día eran médicos en el hospital Al-Shifa, el hospital más grande de la Franja de Gaza, construido por Israel en 1982-83, era el cuartel general. En el hospital más grande de Gaza estuvieron secuestrados israelíes que luego fueron asesinados o dentro del hospital o en las cercanías del hospital. Jamás funciona, opera dentro de la zona civil. Por eso, no solo su amplificación como propaganda y como estrategia de deslegitimar a lo que Israel haga o diga dentro de la Franja de Gaza, sino que eso tiene un impacto directo en esa política de látigo que tenía y que tiene todavía en menor medida contra la propia población civil de la Franja de Gaza, a los que jamás les robaba la comida, es a los propios gazatíes, a los propios palestinos. Hace, mira, un poco menos de 3, 4 días atrás, vimos los videos que publicó, que fueron tétricos, tanto Hamas como la Yihad Islámica Palestina, de dos rehenes israelíes, Eviatar David y Ron Braslavsky, creo que era el apellido, que mostraban, después de más de 650 días de secuestro, casi 2 años, con más del 40 o el 50% de su masa corporal perdida y habiendo siendo, claramente, esto el video lo muestra, lo puede verificar cualquiera, objeto de la inanición forzosa. Es decir, jamás está matando de hambre a los secuestrados israelíes. Y esto tampoco es un tema que parece que se ha desdibujado en la opinión pública internacional y me parece un gran llamado de atención también a los grandes medios que le creen a Hamas cuando dice cosas que son disparatadas y que Israel después desmiente, pero no dicen nada cuando es el propio Hamas el que te está diciendo yo estoy matando de hambre a los secuestrados que llevo más de reteniendo, más de hace, bueno, casi dos Claro. años ahora. Luciano, para ir ya perfilando el cierre de la entrevista, Ujú. ¿crees que es posible este inicio del proceso de paz con una invasión en ciernes de todo el territorio de Franja de Gaza? Mirá, el concepto de paz es muy difícil de definir más que nada en el Medio Oriente y es muy difícil de definir y ver qué alcance real tiene con un grupo como Hamas. Especialmente porque hoy en la Franja de Gaza tenés una situación que es la proyección a futuro de la Franja de Gaza. Con esto te digo dos cosas que son, me parece, fundamentales. La primera, la Franja de Gaza dejó de existir como lo que era hasta el 7 de octubre del 2023. Esa Franja de Gaza no existe más. Hoy tenés un 70-80% de su estructura que está inhabitable. No se puede vivir dentro de la Franja de Gaza. Y eso tiene un solo responsable, y es Hamas. Hamas es quien sostuvo casi 2 años después la guerra, se niega a liberar a los secuestrados y se niega a desmilitarizar la Franja de Gaza. Por lo tanto, en esa inhabitabilidad te lleva a un segundo escenario o premisa que es fundamental y es saber quién va a reconstruir esa franja de Gaza, quién va a gobernar políticamente, porque Israel ha dicho, no quiero que jamás gobierne la franja de Gaza, y los países árabes mismos, hace una semana atrás, Arabia Saudita y Emiratos Árabes, Qatar, que Qatar también es un financista de los hermanos musulmanes, Hamas y demás, y el propio Turquía creo que estuvo por ahí, y Egipto, dijeron, no queremos que jamás conviva o persista como una organización terrorista armada dentro de la Franja de Gaza. Y esto es un llamado de atención muy grande. El propio mundo árabe te está diciendo, quiero quitar a Hamas de la ecuación. Ujú. Punto y seguido, quizás, ¿quién va a gobernar ahora la Franja de Gaza? ¿Quién se va a hacer cargo de 1,5 millones de personas que tienen muchas necesidades inmediatas en el plano civil, que un ejército cualquiera, pero fundamentalmente el de Israel, no puede cubrir? Para un ejército es muy difícil sostener y dar respuesta a la demanda civil en un contexto de guerra. Sin embargo, se están intentando medios. En esto hay una fundación humanitaria que está distribuyendo alimentos, que quitó a Hamas, que prohíbe que Hamas robe la ayuda, etcétera. En función de eso, vamos a ver también cómo termina esta discusión que hay dentro de Israel sobre la cuestión de volver a ocupar la Franja de Gaza. También vamos a ser claros con esto, no hay nada claro sobre
lo que realmente implica el plan de Netanyahu de volver a la Franja de Gaza. Hay una cuestión, hay un sector, mejor dicho, del gobierno de Israel que desde el primer momento dice o sostiene la idea de anexar la Franja de Gaza. Esto tiene en lo militar, además también en lo político y en el peso de las alianzas y la comunidad internacional y la crítica que eso sostendría hacia Israel, tiene muchos argumentos para sostener que Israel no va a ir hacia la anexión, especialmente porque te estás comprando un enorme problema. Por algo Israel se fue en el año 2005. Volver a esa situación sería un enorme error. Por eso te diría que casi a mi juicio lo veo descartado, lo veo más como representantes de un sector más radical de lo que es el gobierno de Netanyahu. En función de eso, hoy sí tenés un debate que es netamente estratégico. Israel al principio de la guerra planteó dos objetivos: liberar a los, en ese momento, 251 secuestrados, hoy 50, y terminar con el grupo terrorista Hamas. Estos dos objetivos, por su propia operatividad, no se pueden llevar a cabo en conjunto. Y además, Israel, por ser un Estado democrático, con la particularidad de identidad que tiene el pueblo judío respecto a la defensa de la vida, no va a dejar en banda a los 50 secuestrados israelíes. No les va a soltar la mano, no puede hacerlo por la propia espiritualidad y el alma que tiene el Estado de Israel. No obstante, tampoco puede dejar vivo al grupo terrorista Hamas y permitir que dentro de unos meses o años se vuelva a producir un 7 de octubre del año 2023. Por eso la discusión es muy compleja. Hoy Israel se enfrenta a un dilema muy grande y es si termina con el grupo terrorista Hamas poniendo en peligro la vida de los secuestrados o termina salvando lo que pueda de los secuestrados con vida, hablamos de 18 o 20 de esos 50 que están con vida, que no han sido asesinados, y deja en una suerte de limbo al grupo terrorista Hamas con la posibilidad de volver a sufrir un atentado a futuro. Luciano, agradecido por este contacto y nos volvemos a No, gracias a vos.